muy temprano comentamos en este espacio la situación por la que está pasando una joven saudí de 18 años de edad que huye de su familia y que asegura que la matarán si regresa a su país. Ella pidió hoy asilo en Tailandia luego de atrincherarse durante horas en una habitación de su hotel en el aeropuerto de Bangkok, en el que se encontraba a la espera de ser deportada por problemas con su visado. La presión ejercida desde ACNUR, organizaciones de derechos humanos y redes sociales, ha logrado que de momento Rajaf Mohamed Mutlaq Al-Qunun no haya sido deportada. Vamos a platicar de este asunto con la internacionalista Susana Mangana. Doctora, te saludo, feliz año, un gusto escucharte de nuevo. Feliz año, Pascal, ¿cómo estás? Feliz año para ti y para todos tus escuchas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué te parece esta situación? Se habló en meses recientes de cómo el régimen de Arabia Saudita se abría a las mujeres, les daba la posibilidad de conducir vehículos, pero de repente, por la denuncia de esta joven, vemos que las libertades de las mujeres pues son tan limitadas que esta joven se siente en peligro de ser asesinada por su propia familia, y creo que pues la base de todo de este temor es que ella renunció al Islam. Bueno, así es, Pascal. Efectivamente, como tú dices, hace unos cuantos meses, yo diría que desde principios del año pasado, desde 2018, con el ascenso a la carrera al trono del joven todavía príncipe heredero Mohammed bin Salman, a quien se le conoce por MBS, todo hacía indicar, y Occidente, yo creo, cuando hablo de Occidente me refiero sobre todo a los países donde la prensa también es muy importante y poderosa, me refiero a Estados Unidos, me refiero a la prensa europea, sobre todo a esos países que de alguna manera estaban dándole un guiño y siguen haciéndolo, por ejemplo, la administración de Donald Trump a lo que es la Casa Real Saudí. De eso podemos comentar en unos minutos si quieres, porque creo que es el trasfondo también de esta noticia, de esta joven que nos demuestra que todavía, a pesar de esos anuncios tan rimbombantes del príncipe heredero de poder reabrir cines mixtos para que puedan los jóvenes en el país pues poder disfrutar de una película como hacemos tantas otras millones de personas en el mundo, en México, aquí en Uruguay, pero también fuera de Latinoamérica, en la propia Asia. Por ejemplo, el cine de Bollywood en India es bien importante. Entonces, todo eso le está vetado, sobre todo a las mujeres, en un país que sigue siendo sumamente conservador. Entonces, haberse dejado engañar por esas operaciones de maquillaje que tuvo el régimen saudí bajo la tutela de este ambicioso príncipe heredero, que hoy su estela de alguna manera está teñida de sangre. Hoy se acusa no solo a la Casa Real Saudí, sino concretamente al príncipe heredero de estar muy involucrado en la muerte tan difícil de encajar y de superar de lo que fue el periodista Jamal Khashoggi, ¿verdad? Entonces a mí me parece que en la situación de esta joven que hoy denuncia su temor, pero que hoy denuncia la situación de otras mujeres en Arabia Saudí, nos demuestra que hay muchísimo camino todavía por recorrer en un reino que tiene muchísimo dinero, pero todavía muy poca apertura hacia la posibilidad de que sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos civiles como individuos, como personas. Bueno, me llamó la atención, entre muchas otras cosas, por supuesto, además del temor que ella dice tener de que su propia familia la pueda matar, que en los videos donde se le ha visto en Bangkok, pues no trae puesto el hijab, que me imagino que eso Sí. es algo digno de notarse, ¿no? Claro, lo que pasa es que las mujeres saudíes, en cuanto suben a un avión, en cuanto despegan y abandonan, incluso te diría, territorio saudí, y ya están en el aire, dejan atrás la abaya, que sería la prenda, además del hijab, que es el velo que cubre la cabeza, todo lo que es. A veces se le llama chador, por ejemplo, en Turquía, en Irán, sí, pero en el caso de Arabia Saudí o de Kuwait, en el Golfo Pérsico, en los países árabes del Golfo Pérsico, bueno, allí se le llama abaya. Abandonan esa prenda porque justamente viven bajo tanta opresión, viven con tanto temor a poder expresarse, que cuando salen a otro país donde pueden librarse de esa prenda que simboliza justamente no solo la falta de libertades, sino también la tutela masculina que tienen que seguir teniendo las mujeres en Arabia Saudí. Incluso si visitan Kuwait o si visitan, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, se despojan de esa prenda, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto nos demuestra
que justamente hay fallas en un sistema sumamente puritano, rigorista, conservador. ¿Y eso por qué, Pascal? Pues porque allí rige el Islam, pero además rige en su versión Hanbali, en su versión que hoy se conoce más en la prensa por el wahabismo. Pero tenemos 4 escuelas de jurisprudencia dentro del Islam suní. Una de ellas es la más rigurosa, la más pietista, si se quiere, la más piadosa, para que se entienda, que es el hanbalismo, y de ahí surge el wahabismo, como esa alianza que se dio entre un líder doctrinal, entre un imam, digamos, que era sumamente rigorista y puritano, que quería ser muy apegado a la letra del Corán, y que a partir de su alianza con la Casa Real Saudí hace ya varios siglos, lo que impera en Arabia Saudí es el wahabismo. Y por supuesto, como Arabia Saudí ejerce de hermano mayor de otros países en la península arábiga, dígase por ejemplo Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, o hasta hace poco Qatar, un país con el que ha roto relaciones, Arabia Saudí, con el que mantiene un embargo y un aislamiento político, económico importante, también comercial. Bueno, entonces ahí vemos cómo ese rigorismo está afectando a los jóvenes en una sociedad que se va salvando de estas revueltas árabes simplemente porque hay mucho dinero y porque el régimen saudí ha estado llenando los bolsillos de los jóvenes para de alguna manera comprar el silencio de estas personas. Pero cada tanto vemos que estalla una bomba, en sentido figurado, ¿verdad? Sí. Con estas jóvenes que quieren manejar vehículos, con estas jóvenes que se atrincheran, que denuncian los abusos de sus familias. La situación de Rafah al-Qunun no es singular, no es atípica, y es lo que pasa con muchísimos jóvenes saudíes. Pascal, quizás no sea el caso en México, donde no haya muchos jóvenes saudíes estudiando en universidades mexicanas, pero en el caso de España, donde provengo, en Europa, es muy frecuente ver tanto a hombres como mujeres que disfrutan de esas libertades en Europa, pero que antes de regresar a su país, bueno, tienen que realizar toda una serie de actividades que uno diría, esto no puede ser, esto solo pasa en una película de Hollywood, pero pasa. Reconstrucción de himen para las mujeres, por ejemplo. El llevar, Pascal, un certificado de un médico que asegure que la chica es virgen. Pero como ahora se sabe que las jóvenes pagan esas operaciones de reconstrucción de himen, la familia del novio con la que la quieren casar exige que la examine un médico puesto por esa familia del novio. Es decir, hay toda una serie de situaciones rocambolescas que tanto en México como en Uruguay, diríamos, clamamos al cielo, ¿no? Muchas asociaciones de derechos humanos y de mujeres, sobre todo activistas por causas feministas, protestarían muchísimo. Ahora, esta familia, entiendo que es una familia influyente, la de ella. ¿Tú crees que sea, es decir, es real? Digo, evidentemente ella se siente con temor, no pongo eso en duda, pero ¿realmente crees que si regresa la asesinarían? Mira, Pascal, cuando hablamos de eso y decimos tal y cual familia es, hay que tener siempre cuidado, y nosotros nos manejamos con titulares de prensa muchísimo, debemos hacerlo, pero siempre hay que tener cuidado porque, sobre todo la prensa europea, tiende a ser un poco amarillista en sus titulares. ¿Qué quiero decir con esto? En Arabia Saudí todas las familias son influyentes, todas las familias tienen poder. ¿Por qué? Porque como son pocos los locatarios, gobiernan y tienen muchísimo dinero. Entonces, hay muchísimos más extranjeros trabajando en Arabia Saudí de lo que son los nacionales, con lo cual todos están emparentados por sangre con la familia real, de alguna manera, algunos más cercanos a los príncipes, que son muchísimos, cientos de príncipes que hay en Arabia Saudí, o gobernantes, por ejemplo. Allí no hay conjunción de intereses. Un empresario es un político también, es un parlamentario, algo que estaría muy mal visto y muy criticado en México, por ejemplo, no lo es en Arabia Saudí. Con lo cual, el decir es una familia influyente no agrega mucho. No agrega mucho. Todas las familias son conservadoras en el reino. Si peligra o no su vida, yo creo que con el cariz que ha tomado la noticia, con lo que ha sido este bombazo, sobre todo en una etapa en enero, donde venimos saliendo de las Navidades en Europa, también en América Latina con el periodo estival, ¿verdad? Ese tipo de noticias son muy llamativas, entonces la prensa internacional se hace eco, entonces yo no creo que hoy podrían ajusticiar a la joven. Evidentemente recibiría un castigo y una reprimenda muy grande, es decir, seguramente la obligarían a casarse más pronto que tarde. Si está estudiando en la universidad le pondrían un chaperón, es decir, le pondrían a alguien que la vigile, que la lleve, que la traiga. A ver, el que hayan permitido que las mujeres empiecen a manejar en el país, empiecen a conducir vehículos, no significa que la sociedad está dispuesta, que la cabeza de la sociedad está dispuesta a aceptar que la mujer
pueda decidir. Para mí, siempre lo digo, eso son operaciones de maquillaje. Mucho más importante que manejar el vehículo es que me dejen expresar mi voz como mujer. Si después me lleva o no un chofer, pero me permiten a mí votar, ejercer mi derecho al voto, a ser candidata a una elección o poder dar clases, ser profesora, me parece mucho más importante que ser yo mi propia chofer, ¿verdad? O sea, no nos quedemos con las operaciones de maquillaje del régimen saudí, que por ahora nos dicen que es mucho más amigo de Occidente, será amigo de la administración de Trump. Eso no quiere decir que su acervo cultural sea el mismo con el que queremos comulgar en México, digo, en Uruguay, en Brasil, ¿verdad? Es decir, todavía hay un largo camino por recorrer por un régimen que a golpe de chequera quiere imponer sus condiciones. Ahí hemos visto lo que ha pasado con el asesinato de Jamal Khashoggi. A ver, el hombre fue a un consulado de su país a pedir unos papeles, a hacer un trámite común y corriente, y es ejecutado, lo niegan, después falsifican videos con un hombre vestido disfrazado de la víctima, no se sabe hasta hoy día dónde están los restos de esa persona. A ver, un diplomático no camina con un maletín cargado con una motosierra, ¿verdad? Es decir, estas son cosas que tenemos que entender y denunciar. Después, de repente, nos quieren blanquear al régimen de Arabia Saudí cuando, bajo la tutela de este príncipe tan ambicioso y poderoso como es Mohammed bin Salman, sigue habiendo una guerra sin cuartel sobre Yemen, sigue habiendo un embargo sobre Qatar. Entonces es un país que tiene actitudes mafiosas y de matón. Y esto que estoy diciendo contigo al aire en México, si lo estuviera diciendo en España, donde sí hay una embajada saudí, a mí ya me habrían llamado al orden de alguna manera. Lo quiero dejar así de claro y patente. Bueno, entonces, Susana, pues es terrible la situación. Y por eso te buscamos por tu amplio conocimiento del tema, de este régimen de Arabia Saudita. Vamos a seguir, yo creo que vale la pena mucho seguir esta situación de la joven Rajaf Al-Qunun. Vamos a ver qué sucede con ella. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Por favor, un abrazo y que empecéis todos en México con muy buen pie este año. Gracias, muy amable. La doctora Susana Mangana.